Bienvenidos a Filosofía en la Acrópolis. Una vez más a este programa de entrevistas donde subimos la montaña, subimos la colina y en la ciudad alta encontramos lo mejor de la filosofía de Oriente y de Occidente. Y hoy tenemos el placer de contar con Miguel Ángel Antolínez. Él es licenciado en Derecho, campeón de Go, representante del equipo español en las Olimpiadas Mentales de Pekín, también gran jugador de ajedrez. Miguel Ángel es profesor de filosofía comparada de Oriente y Occidente hace más de 20 años en la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis de Bilbao. Además, imparte múltiples conferencias, seminarios y talleres sobre cultura, filosofía oriental y simbolismo, y es un gran estudioso del carácter y de la psicología humana. Además, ha creado talleres de risoterapia y por eso en esta entrevista queremos preguntarle y hablar con Miguel Ángel sobre un tema fascinante y enriquecedor, que es filosofía y humor. Descubrir el arte de pensar y de reír. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias por subir. Muchas gracias a ti por esta oportunidad de poder hablar del humor relacionado con la filosofía. Pues claro que sí, porque además la filosofía y el humor, aunque haya gente que no lo sepa, andan parejos, andan juntos de la mano. ¿Qué te llevó a explorar la conexión entre la filosofía y el humor? ¿Y qué mensaje quisieras transmitir a través de los talleres que tú impartes de risoterapia? Sí, bueno, realmente todo empezó con un juego. Lo has citado antes, el juego del Go. Escribí el libro en el año 98, el Go, un juego oriental milenario, y a partir de ahí surge una pregunta. Si nos gusta jugar, necesitamos tiempo libre. Entonces pasé a estudiar el ocio. Sabes que hay muchos sociólogos que hoy día hablan de que estamos en una especie de civilización del ocio, donde disponemos de mucho tiempo libre a nuestra disposición, y está muy bien que sea así, pero ese tiempo libre, lógicamente, hay que saber emplearlo bien. A partir del ocio, digo, bueno, queremos aprovechar el tiempo libre y disfrutarlo y divertirnos. Y ahí entra el humor. Y además supe que el fundador de Nueva Acrópolis, el profesor Jorge Ángel Libraga, en Ujú. su momento dijo, cuando le preguntaron cómo se podía saber si alguien era un iniciado o un sabio, dijo que era muy difícil saber si alguien era un iniciado, pero sí se podía saber si no lo era. ¿Cómo? Si no tenía sentido del humor, no era un iniciado. Y bueno, a partir de ahí ya empecé a profundizar en el tema. Es verdad que he dado varias conferencias sobre el asunto, he investigado bastante, y los talleres de risoterapia, sobre todo cuando en una época en que estuvo de moda, en los años 90 y principios de este siglo, Ujú. hicimos muchísimos talleres de risoterapia. Yo diría que el principal objetivo que perseguíamos era que la gente pasase un buen rato, que se riesen, que se divirtieran y aprovechar mm, que el efecto contagioso de la risa, no es lo mismo reírse solo que reírse en grupo, Ujú. y algo que no se suele tener en cuenta y es el valor de la risa forzada. En los talleres de risoterapia se hacían ejercicios para que la risa surgiera, aunque uno no tenga ganas de reírse, pero se ríe. Y entonces eso Ujú. tiene un efecto positivo muy importante, porque de alguna forma se está mandando mensajes al subconsciente de que todo va bien. Y aunque realmente no lo vaya, pero el subconsciente recibe esa risa y eso tiene un efecto muy positivo. Y eso es lo básico, que mejoren su estado de ánimo. Luego, otro de los objetivos era que se aprendiese a desdramatizar, a quitarle Ujú. peso a los problemas y que utilizasen el humor y la risa en la vida cotidiana, sobre todo en los momentos difíciles, porque claro, cuando todo va bien, pues es muy fácil reírse, pero cuando hay problemas es ahí cuando realmente
viene el valor de reírse, el valor del sentido del humor y la capacidad de ver el lado humorístico de la vida. Y el objetivo último, podríamos decir, de todos estos talleres de risoterapia sería que cada uno encontrase la alegría interior y los motivos reales para tener entusiasmo. Pero bueno, de esto podemos seguir hablando Claro, a lo largo de esta charla. claro, precisamente hablando de un humor mucho más profundo, ¿no? Y de conectar con los verdaderos motivos para estar felices, de eso nos habla la filosofía, por lo menos la filosofía tal como la entendemos como un camino hacia la sabiduría, hacia la verdad, hacia el bien. ¿Cómo puede el Así es. humor, cómo puede el humor complementar este camino, esta práctica filosófica entendida como una profundización hacia la realidad? ¿El humor es necesario en ese camino? ¿Y qué beneficios Sí, puede aportar a la comprensión de la vida? sí. Bueno, este es un tema realmente muy amplio. Mm, Sí que es verdad que hasta cierto momento en el mundo de la psicología este tema se había considerado algo superficialidad y al que no se había dedicado mucho tiempo de estudio. Pero es ya en las últimas décadas cuando entra el movimiento que se puede llamar psicología positiva, Sí. Ujú, cuando se va a considerar el sentido del humor como una de las fortalezas. Hay ujú, 20, 24 creo que son, y una de ellas es el sentido del humor. Y ahí es cuando ya se empieza a investigar sobre este tema. Entonces, el humor y la risa y la filosofía, ya de entrada podemos decir que son experiencias universales que afectan, eh, experiencias humanas que afectan a todos los seres humanos, con ujú, independencia de su religión, su raza, sus creencias, donde vivan e incluso en qué momento de la historia estén. Son experiencias universales. Esto es muy importante porque es algo que es un nexo de unión entre todos los seres humanos, toda la humanidad. ujú, Mm, Aunque aparentemente se podría pensar que no hay mucha relación entre humor y filosofía, sin embargo, voy a citar algunos puntos que ujú, creo que son importantes para probar que sí, que hay muchos nexos de unión. Primero, flexibilidad mental, ver el lado insólito de las situaciones, a veces el lado obvio, que muchas veces lo obvio se nos escapa cuando realmente es lo importante. Eh, Tanto la filosofía como el humor hacen necesario o permiten desarrollar una visión flexible de todo lo que nos rodea, salir un poco de eso que se llama el piñón fijo. ujú, Ambos abarcan todos los campos de la vida. Se puede filosofar sobre todo, desde las cuestiones más elevadas, metafísicas, hasta las cuestiones más triviales. De alguna manera todo se puede filosofar. Y el sentido del humor también abarca todo o casi todo, podríamos decir. Por ejemplo, Gila hacía humor sobre la guerra, esta película tan extraordinaria, La vida es bella, de Roberto Benigni, sí, sí, hacía humor sobre los campos de concentración nazis. ujú, Eh, Aquí en el País Vasco, donde yo estoy, pues la famosa película Ocho apellidos vascos sí, bromeaba con el problema vasco sí. y bueno, hay muchos, muchos otros ejemplos. Es decir, que filosofía y sentido del humor abarcan prácticamente, están presentes en todos los campos de la vida. También hay un Si punto me en común que permites, es, Miguel sí, dime, Ángel, si dime. me permites, para, para que veas que me he preparado un poco la entrevista, quiero contarte un pequeño chiste muy, muy cortito de lo que estás explicando como ejemplo de la cosa inusitada o de la flexibilidad, que es un meme que vi el otro día. Está el maestro meditando en una orilla del río y llega el discípulo por la otra orilla del río, enfrente del maestro y le dice, Maestro, ¿cómo se llega al otro lado? Y el maestro abre los ojos y le dice, ya estás en el otro lado. Hay que Bueno, pillarlo, ¿eh? claro, es que el humor, ahora te quería preguntar sobre el humor oriental, el humor occidental.
que va cambiando, por ejemplo, en los cuentos zen, en los cuentos Sí, taoístas, en los sí. cuentos de Sócrates, las anécdotas del humor, pero ya me lo cuentas tú adelante. Permíteme que acabe Sí, sí, estos puntos que tengo de paralelismo entre humor y filosofía y luego ya sí, me sigues preguntando, porque esto me parece sí. que es importante e interesante. Adelante, por favor. En ambos se pretende desenmascarar situaciones, es decir, buscar la verdad. Tanto el humor, aunque no lo parezca, tiene relación con la búsqueda de la verdad, igual que la filosofía. Y en este sentido hay una alegoría que es de un autor inglés que me parece muy sencilla y muy útil para entender esto que digo. Este hombre dice que arriba se puede poner la verdad en el sentido de cómo son las cosas. De la verdad proviene el buen sentido, o sea, el sentido común, por llamarlo así. Del buen sentido proviene el ingenio. El ingenio conoce a una señora muy alegre, la alegría, y Ujú. se casa con ella. Y de ese matrimonio surge el buen humor, el sentido del humor. Entonces, por eso el humor a veces es muy voluble, muy variado, y unas veces se nos presenta con un aspecto más bien serio, y otras veces es muy dicharachero, muy extravagante, y se dice que ha tomado más de la madre, de la alegría. Mm, Por eso generalmente nos provoca mucha risa. Otro elemento más en común entre el humor y la filosofía sería el valor terapéutico de ujú, ambos. Sobre el valor terapéutico de la risa y el sentido del humor se ha dicho mucho ya últimamente. Yo lo resumiría en dos partes. Una sería el valor analgésico, previene o alivia el dolor, y otra sería el combatir el estrés. Y por lo tanto, todas las enfermedades o problemas que devienen del estrés. Hay que tener en cuenta que cuando nos reímos, sobre todo si la risa es muy abierta, prácticamente se mueve todo el organismo, el sistema digestivo, el sistema nervioso, los músculos. Entonces eso es muy beneficioso para la salud e inclusive, por ejemplo, el insomnio. Después de un día en el que nos hemos reído mucho, esto se veía en los talleres de risoterapia. Después de los talleres de risoterapia, a la noche se dormía maravillosamente. ujú. Pero aquí con un matiz, porque el humor es una herramienta, podemos decirlo así, que se puede utilizar mal. Entonces lo importante es que el humor sea sano, que sea limpio. En este sentido, si el humor es agresivo, que busca hacer daño, realmente no es beneficioso, ni para uno mismo ni para los demás. Y lo que se llama el humor autodemoledor, el que se utiliza a uno mismo como objeto de burla. Se dan casos de que alguien se utiliza a sí Sí. mismo para ser objeto de burla. Eso Ujú, tampoco es humor limpio, humor sano. ujú. Y en quinto lugar, también como paralelismo entre sentido del humor y filosofía, algo que se dice mucho, pero que es real, buscar el niño interior. Ese niño que todos llevamos dentro, que no se trata de volver a la infancia, sería absurdo, volvernos infantiles sería absurdo, sino recuperar esa mirada limpia que está en los niños y recuperar esa sonrisa natural que está en los niños porque ven todo como algo nuevo. Los niños llegan a la vida y todo es descubrimiento. De alguna manera, eso no tenemos que perderlo, porque la vida siempre es algo nuevo, cada día que nos levantamos por la mañana es nuevo, y debemos recuperar esa naturalidad y esa mirada limpia de un niño que sabe disfrutar de lo que tiene delante y reírse naturalmente. Bueno, tengo más sobre humor y filosofía, pero si quieres, eh, te dejo la palabra y pregunta lo que quieras, Héctor. Sí, te quería preguntar, Miguel Ángel. Dices que el humor, igual que la filosofía, es una experiencia universal en todos los seres humanos de todo el planeta. Y, y tú como estudioso de Oriente, experto en el juego del Go, que creo que es japonés o chino,
y experto en Oriental, simbolismo sí. oriental. Pues te quería preguntar si existen diferencias significativas entre el humor oriental y el humor occidental, o en el fondo, en lo profundo, es exactamente igual, o cómo lo ves tú. Pues sí, hay diferencias. ¿En qué sentido? En el sentido de que el humor es tan variado, tan amplio, que varía según las épocas, según los lugares. Cada pueblo, cada nación, cada país tiene sus peculiaridades, su idiosincrasia, y el humor también es diferente. En ese sentido, el humor, por ejemplo, de los japoneses es diferente al humor inglés, que es un humor más serio, que tiende más al ingenio, etcétera. Esto sería un tema largo, estudiar el humor en las diferentes culturas o pueblos. Pero yo sí quisiera apuntar en lo que has dicho, en los elementos comunes, que Ujú, eso es lo que más creo que nos interesa, porque el humor, podríamos decir que hay un humor temporal y un humor atemporal. ujú, El humor temporal sería el humor que se produce cuando sucede algo, algún evento. Por ejemplo, cuando las Torres Gemelas, pues salieron chistes a cuenta de aquel atentado, humor negro, pero bueno, sí, existe, pero eso se olvida, pasa un tiempo y se olvida, o una moda o un personaje, y eso se olvida. ujú, En cambio, y también ocurre con el humor propio de cada pueblo, de cada cultura, también evoluciona y cambia. En cambio, existe un humor atemporal, y este es el que yo creo que más nos interesa, y ujú, es el que está relacionado directamente con la naturaleza humana, con la condición humana. Si te das cuenta, muchas comedias, muchos humoristas profesionales crean personajes. ujú, Por ejemplo, Charlotte crea el personaje del vagabundo, Mr. Bean en sí mismo es un personaje, Groucho Marx crea el ujú, personaje con las gafas, el puro, que anda como encogido. Hay muchos. Shakespeare mismo, en sus ujú, obras, crea el, eh, el avaro, el jugador, bueno, no recuerdo exactamente, Molière ujú, también. Entonces hay personajes. Y ese personaje es el que nos hace reír. Ese personaje en realidad es, está en todo ser humano. De alguna forma todos somos un personaje, en mayor o menor medida. Y ese es el que es objeto de risa. Y más en la medida en que se comporta como un robot. De alguna forma hay muchos movimientos en el cuerpo que son mecánicos, instintivos, podríamos decir. Todo lo que es repetitivo, mecánico, automático, en principio es risible. Y esto se da en todos los seres humanos, sean de la cultura que sean, de la raza que sean, y es aplicable a todas las épocas, porque es el humor que afecta, porque el humor en sí solo afecta al campo humano, y es ahí, justamente, en este campo de lo personal, que se diferencia de lo que es la parte trascendente en el ser humano, la parte que podríamos decir espiritual, eso que en el Génesis se dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, la parte divina que todo ser ujú, humano tiene, ahí ya lo risible no entra, no encaja, no hay motivos para reírnos. Podríamos decir la parte sagrada. Ahí, por ejemplo, un cristiano cuando va a misa y el sacerdote está levantando el cáliz, no hay motivos para reír. Eso es algo sagrado, es algo que tiene que ver con un plano más alto que el plano puramente personal. Ahí no cabe la risa. Y esto, por ejemplo, si lo relacionamos con ciertos estereotipos, podemos decir, elevados, Leonardo da Vinci cuando pinta la Gioconda, la famosa Mona Lisa, que no se sabe si se ríe o no se ríe, ujú, ahí nos está mostrando un campo en cierto modo sobrehumano, en el sentido de personal que estoy diciendo ahora. Y ahí creo que no hay motivos, en principio, para la risa. O cuando vemos, por ejemplo, imágenes del Buda
que también parece que se ríe, en cualquier caso muestra una serenidad, una calma que nos la transmite. Ahí tampoco hay motivos para la risa, aunque sí para otras cosas que quizá Ujú. nos aporten más que el sentido del humor. En definitiva, lo que es común a todos los seres humanos es la parte personal, el personaje. Y ahí es donde podemos incidir para encontrar sentido del humor y sobre todo para reírnos de nosotros mismos, de ese personaje que somos todos y cada uno. Y eso nos vendrá muy bien para reforzar una virtud, que es la humildad. El sentido del humor, aparte de desarrollar otras cosas, la inteligencia, la creatividad, etcétera, viene muy bien si aprendemos a reírnos de nosotros mismos para desarrollar la humildad, una virtud importantísima. Buenísimo, Miguel Ángel. Precisamente antes has hablado de los beneficios de la risa en el sistema nervioso, en el sistema hormonal, en la mente inconsciente a la hora de dormir, etcétera. Pero ahora quería preguntarte como algo un poco más de largo alcance, es decir, eh, en el camino del desarrollo personal, en el camino Sí, de la personalidad, antes de llegar a eso que has dicho, lo espiritual o lo sagrado, donde ya no hace falta el humor, porque hay un bienestar y hay una paz, digamos, absoluta, pero en el camino personal sí que hace falta el humor, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo influye en el camino, en el día a día de esa personalidad el humor y cuánto es de necesario para que esa personalidad pueda lograr esa humildad y pueda fluir en ese camino del desarrollo personal? ¿Es necesario el humor? ¿No lo es? ¿Es imprescindible? sí, yo creo que es muy necesario y yo diría que imprescindible. De hecho, hay quien afirma que lo mismo que se dice, por ejemplo, de la música, que sin música no se podría vivir, con el humor yo creo que pasa algo parecido. Mm, Claro, esto es interpretable. Creo que el humor para llevar una vida más o menos, no voy a decir digna, pero más o menos feliz y armoniosa, pues tienes que ver ese lado insólito, ese lado humorístico en todo momento. Vamos a ver, en cuanto al aspecto psicológico del humor, básicamente podríamos decir que las relaciones entre los seres humanos tienen dos modos, el modo serio y el modo humorístico. Bueno, a veces se habla también de que se habla medio en broma, medio en serio, eso complica las cosas, lo vamos a dejar, pero cuando, por ejemplo, en una conversación hay muchas diferencias de opinión, el modo serio puede ser bastante difícil o bastante eh, ineficaz. Y Ujú, ahí entra el modo humorístico. El modo ujú, humorístico tiene mucha utilidad en muchas situaciones. Por ejemplo, en una conversación que deriva en un tono amenazador o peligroso, ahí se puede desviar la conversación utilizando el humor. Aquí hay que utilizar el ingenio, lógicamente, ujú. y la inteligencia y la creatividad, pero está esa posibilidad como herramienta, que es lo que yo creo que también es el sentido del humor. El sentido del humor es muy importante, por ejemplo, para poder iniciar una conversación con una persona desconocida, el ver cómo entablamos una relación. Bueno, aquello que se dice de quitar hierro o romper el hielo, eso siempre está ahí, el humor para poder que haya más fluidez en las relaciones personales. También se puede utilizar el humor de una manera limpia y sana para tantear opiniones, porque dada la ambigüedad del humor, cuando tú presentas una propuesta o dices algo, lo puedes hacer siempre con un tono humorístico, de manera que siempre puedes retirarse de sabios, decían, diciendo, bueno, eso era, solo era una broma.
no, no pasa nada, Ujú, no te preocupes. Y bueno, sobre esto se podría seguir hablando mucho, hay muchos ejemplos, hay estudios psicológicos ya sobre esto, estudios de campo. Otra función importante en el campo de la psicología del humor es dar cohesión a un grupo humano a través de comentarios, chistes, etcétera, lo ujú, que cualquier grupo sale reforzado. El humor, poder reírse juntos une mucho. Eso, además, yo por experiencia lo sé en los talleres que hacíamos y en otros casos, es muy útil. ujú, También es muy importante en el campo de lo psicológico tener cuidado con los estereotipos, es decir, los típicos chistes sobre gitanos o eh, chistes racistas o sexistas. Aquí se plantea el problema ético, porque como toda herramienta, el humor se puede usar bien o se puede usar mal. Y aquí el problema ético es muy importante. Lo que yo he investigado y mi propia opinión es que allí donde empieza el dolor, se acaba el humor. O sea, no puede ujú, ser que para que alguien se divierta, otro tenga que sufrir. Eso ujú, es inmoral, es absurdo, no tiene sentido y es mejor estar callados o no decir nada o estar serios. Claro, aquí se plantea también el problema de la libertad de expresión, porque hay quien dice que vale todo y que si a alguien le molesta una broma, pues oye, que se aguante o que se ría también. Vamos a ver, el tema del humor es un tema muy difícil. Aquí ujú. no existe una frontera muy clara entre lo que se puede y lo que no se puede, aunque si aplicamos el sentido común yo creo que sí, y es lo que he dicho. Si a alguien le va a Claro, molestar, pues hay que evitarlo. Pero claro, hay quien claro. dice, si tú no encajas bien una broma, es problema tuyo. O sea, tendrías que tener un poco más de espíritu deportivo y encajar el golpe. Claro, sí, pero ponte en su lugar y a ver si puede o no puede encajar la broma. Y eh, a ver, si es un grupo humano con mucha confianza, muy cohesionado, ahí puede caber una broma y que el otro encaje, ¿no? Pero aquí yo traería a Aristóteles. Aristóteles que habló de la virtud en Ética a Nicómaco, que este es un tema que se estudia en nuestros cursos de filosofía en Nueva Acrópolis. Ujú, Y hablando de la risa, bueno, sabemos que Aristóteles escribió un tratado sobre la risa que se perdió, ujú, pero quedaron algunas cosas. Entonces, Aristóteles habla de eutrapelia. Ese es el término griego para decir lo que sería una broma amable, un sentido del humor sano. Esa sería la virtud. Y abajo, en el plano horizontal, en un extremo estaría la bufonería extrema o el exceso, y en el otro lado el defecto, la seriedad, lo que se podría llamar extrema. seriedad asnal, o sea, alguien que no se ríe nunca, un auténtico soso, que no se ríe de nada, o sea que... Y la virtud sería la eutrapelia, la broma amable, es decir, que existe un humor que no es correcto y también la falta de humor, y sí se puede utilizar la broma amable. Esto en risoterapia se divulgó un principio, para decirlo de otra manera, esto mismo, que era el principio eco. Sí. El humor debe ser elegante, conveniente y oportuno. Es decir, Ujú, elegante, inteligente, conveniente, adecuado y oportuno, en el momento justo. Por ejemplo, un buen chiste no se puede contar en cualquier momento y a cualquier hora y en cualquier situación. Hay que encontrar el momento. Y bueno, podría seguir hablándote de estas cosas, pero no sé si tienes más preguntas porque se nos va el tiempo. Héctor. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu consideración. Eh, entonces, me parece muy interesante lo que acabas de explicar de Aristóteles, porque él lo usa para todas las virtudes, igual que habría el temerario y el cobarde, Exacto, y exacto. en un término medio por arriba estaría el valor, el El valiente. valiente, Pues correcto. me ha encantado este triángulo entre el humor vulgar,
bobo o incluso ofensivo, el no humor, el que no tiene ningún tipo de humor, seriedad y sequedad, y la eutropía, ¿no? El humor, Eutrapelia. digamos, Que eutrapelia, es bueno, trapelia, no se refiere a trapos, se refiere a bromas como o trapelía, hacer una trapelía, hacer una exacto. broma. Sí, Claro. Entonces, es maravilloso porque lo que estás proponiendo, Miguel Ángel, es que hay un camino de perfeccionamiento y de purificación o de elevación, donde cada uno podría ver en qué extremo está e ir recorriendo un camino de buen humor, hasta llegar a un humor que sea eco, que sea oportuno, elegante, conveniente, conveniente etc. y oportuno. Pues qué maravilla, porque nos estás proponiendo todo un ejercicio, todo un camino y un trabajo que podemos hacer en los próximos años para llegar a ese humor bueno o a esa Durante maestría toda la vida. claro. Y me estaba viniendo a la mente mientras hablabas, pues el gran Sócrates, que es un ejemplo Sí, de filósofo maravilloso y a la vez de un humor extraordinario, sí. fino, elegante, Hombre, oportuno, pero es que Sócrates llega a la maestría, o sea, es un máster sí, del universo del humor, porque si os acordáis, lo están juzgando en Atenas a muerte, lo están condenando a muerte, y él mantiene el sentido del humor. Con un humor elegante y fino, no les odia, no les sí, insulta. Encima les da una enseñanza, les da una pedagogía, y encima se permite hacer bromas con eso que está sucediendo y de alguna manera se sobrepone a esa situación sin odio, sin rencor y sin hacerse daño tampoco a sí mismo ni a los jueces que le están condenando a muerte. O sea, es el top, ¿no? Es una maestría eh, de la vida, ¿no? Una sí. maestría. Entonces, Miguel Pues de Ángel, te quería Sócrates, preguntar. Sí, sí, permíteme sobre Sócrates, porque sí. es una anécdota que todo el mundo conoce, pero que ya que has citado a Sócrates, pues hay que citarla. Se sabe que Sócrates era muy respetado por sus discípulos, Platón, Aristipo y demás, pero había Ujú, una persona que no le tenía ningún respeto ni consideración, aparentemente, que era su querida esposa Santipa. Santipa le echaba unas broncas impresionantes. Y en una de estas, ya estaba un poco saturado, Sócrates salió de la casa, se sentó en unas escaleritas que había en la entrada, pero Santipa, que no se había quedado suficientemente desahogada, salió con un cubo de agua y se lo echó encima a Sócrates. Y Sócrates tranquilamente dijo, es normal que después de tanto llover, después de tanto tronar, después llueva. Es decir, que encajó el cubo de agua estupendamente. Y Sócrates decía que había decidido casarse con Santipa sabiendo cómo era, porque decía, si soy capaz de vivir con esta mujer, con este carácter, puedo ser capaz de vivir y convivir con cualquiera, tenga el carácter que tenga. ujú. Es una anécdota, bueno, Sócrates marca un hito en la filosofía clásica y me parece bien que lo hayas traído a colación. Y hay más anécdotas divertidas de filósofos, hay muchas. Se sabe que, por ejemplo, Diógenes, el del barril, este iba Sí. por las calles de Atenas con una lámpara encendida a plena luz del día diciendo, busco un hombre. Claro, Ujú, decías que la gente no se comporta como humanos. Y luego está el caso de un estoico, Crisipo, que ujú, este se dice que murió de un ataque de risa. Por lo ujú, visto, vio a un burro comiendo higos, y le hizo gracia y dijo, darle una copa de vino al burro para que acompañe a los higos. Le hizo tanta ujú, gracia que le dio un ataque de risa y se murió. Bueno, esto yo creo que es simbólico. El Crisipo ya tenía 70 años cuando ocurrió esto. Yo creo que es simbólico para indicar que era un hombre con mucho sentido del humor. Es decir, que se puede ser estoico, vivir austeramente y con todos los principios del estoicismo y a la vez tener sentido del humor, filosófico. ujú. Claro. También es muy conocido pues las anécdotas o sea, los toques de humor de Nietzsche o de un Voltaire o de un Quevedo, de un Quevedo en la literatura. Eh, Podríamos decir tantos y tantos ejemplos
Eh, Sí, ¿qué libro, por ejemplo, Miguel Ángel, nos recomendarías? ¿Hay algunos libros que hablen de este tema o que tú hayas investigado? sí, bueno, hay muchos. Hay, últimamente han salido bastantes. He seguido bastante a un autor español, Eduardo Jáuregui. Este es un experto en sentido del humor muy bueno. Ujú, Y hay otro, que este es estadounidense, que tiene un tratado que se titula Psicología del Humor, es Roth Martin. Estos dos ujú. son recomendables. Roth Martin, Ajá. Psicología del Humor, es muy exhaustivo y muy, muy técnico. Y bueno, es Y, interesante. Y bueno, y hay muchos más, permíteme, pero y permíteme para completar un poco estos dos autores, un par de libros de filosofía y humor, como sería, por ejemplo, Filosofía para bufones, que no sé si lo conoces, Miguel Ángel, que son lo he anécdotas ojeado un poco. de Sí, filósofos, y sí, otra que se llama, otro libro que se llama Platón y un ornitorrinco entran en un bar. sí. Entonces es como, son como anécdotas de filósofos. Hay un montón de anécdotas de todos Sí, los sí, filósofos desde la antigüedad hasta sí, la filosofía contemporánea, con anécdotas, chistes, bromas de estos sí. grandes filósofos. Sí, 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 hay bastante literatura. Y lo que ocurre que luego que entren a estudiar realmente lo que es el humor, no hay tantos. Ya, Estos que te he ya, citado ya. yo, sí, pero Claro. hay mucho, por ejemplo, de recopilación de anécdotas, de chistes, sí hay, pero de entrar a profundizar lo que es el sentido del humor, hay poco, porque realmente es difícil, es un tema muy difícil. Ujú, No hay una definición exhaustiva y completa que diga lo que es el sentido del humor, porque realmente la palabra humor viene de la medicina, eran los ujú. humores, viene de la medicina clásica, que estaban los cuatro humores: la Sí. sangre, la bilis, la bilis Flemático. amarilla, la flema y demás. Entonces, era un tema de... Lo, lo, lo que sí nos puede aportar es que era tener bien los humores, era tener buena salud. Es decir, tener buen Ujú, humor es tener buena salud. Entonces, ujú, eso luego en sentido figurado pasa a lo que es ahora. Pero es relativamente reciente y por eso no hay una definición completa. Hay teorías, teoría de los valores, teoría de la superioridad, del desacreditamiento, hay muchas teorías, pero ni juntando todas ellas podemos decir llegar a una definición completa de lo que es el sentido del humor. Es muy variado. Inclusive todo el mundo cree saber lo que es el sentido del humor, pero nadie lo puede definir y, y es que es algo muy, muy ambiguo, multidimensional. Este hombre, Ross Martin, por ejemplo, dice que el humor es lo que llaman en psicología un constructo poliédrico. Es un término ujú. que yo no había oído nunca hasta ahí. Es decir, que es como si fuera un icosaedro que lo puedes ver desde muchas caras, ¿no? Un tema complejo. Y Miguel Ángel, ¿quieres compartir con nosotros alguna técnica o algún ejercicio práctico de tus talleres de risoterapia que nos puedan ayudar para integrar el humor en nuestra vida cotidiana? Bueno, sí, bueno, sí y no. Esto es como a uno que le preguntaron, bueno, ¿te cuesta tomar decisiones? Sí y no. A ver, las dinámicas de los talleres de risoterapia eran dinámicas de grupo, es decir, que individualmente se puede hacer poco. Por ejemplo, hacíamos el túnel de la risa, que es ponerse todos juntos uniendo los brazos y uno pasa por el medio como si fuera un túnel, dándole palmaditas, animándole y tal. Luego estaba el tren, íbamos todos formando un tren, o la espiga, que es todos tumbados en el suelo, y hay muchos ejercicios. Son dinámicas de grupo, pero divertidas, claro. Mm, Ahora, yo sí daba recomendaciones ya para cada uno, individuales. Una es, por ejemplo, aprender a utilizar el lenguaje positivo, lo que se podría llamar lenguaje sonriente. Mm, Utilizar en la medida de lo posible siempre un tono alegre en las conversaciones y ver el lado positivo. Lo de ver la botella medio llena, no medio vacía, es ujú, algo que todos lo sabemos, pero luego lo difícil es aplicarlo, ¿no? Luego también yo recomendaba aprovechar las situaciones
cómicas que se dan en la vida diaria y estirarlas al máximo. Si, por ejemplo, algo produce risa y son 5 segundos, bueno, pues que sean 10. Estirar un poquito las situaciones divertidas o cómicas. O si son 10 segundos, pues reírte 20. Porque todo lo que nos reímos a lo largo del día, yo creo que es eso que ganamos, ¿no? De buen ánimo y de estar bien. Porque el humor realmente, desde cierto punto de vista, no hay que inventárselo. Ya está, lo tenemos en la vida cotidiana. De hecho, los humoristas profesionales tampoco se inventan nada. Extraen de la vida cotidiana situaciones, eso sí, las pueden exagerar un poco o caricaturizar o Sí. poner un pequeño toquecito personal o lo que fuere, pero se extrae todo de la vida cotidiana. Entonces, lo que podemos hacer es observar muy bien Ujú, cómo transcurren las situaciones, es decir, poner conciencia, no ir como autómatas por la vida, sino observar, poner conciencia y observar las situaciones cómicas que están siempre, siempre están a lo largo del día y solo hay que ajá. verlas, ¿no? Y tú como profesor de filosofía en la Escuela de Filosofía en Nueva Acrópolis, ¿qué anécdota o qué historia inspiradora de filosofía y humor recuerdas o quieres compartir con nosotros? Bueno, dando los talleres, eh, sí que tengo un par de anécdotas que a mí particular, porque claro, también hay mucho de subjetividad, lo que a mí me puede hacer gracia, a otro no. Eso también Ujú. es otra de las complejidades del humor. Del Por poliedro. ejemplo, del constructo poliédrico. Por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia un taller que dimos a un grupo de deficientes mentales, que por cierto, la responsable del grupo nos dijo que al final del taller que había sido extraordinario, nunca había visto a esas personas reírse de esa manera y estar tan alegres, pero me hizo mucha gracia un chiste. Yo soy muy malo para los chistes, me cuesta mucho memorizarlos, pero ese se me quedó grabado porque me pareció la forma de contarlo de aquel chico. Este es un pastor que está en el campo con las ovejas. De repente aparece un ovni, zas, y aterriza, ¿no? Delante de él. Sale el extraterrestre de la nave, se dirige al pastor y dice: hola, soy marciano. Y el pastor dice: hola, yo Marcelo. A mí me hizo mucha gracia. Uno era marciano, el otro era Marcelo. Eh, bueno, y fue un taller muy bonito, muy bonito. Y luego otro taller con adolescentes. Eran jovenzuelos de 14 a 16 años. Entonces yo llego allí con mi carpeta de ejercicios preparados y tal. Y claro, los jovenzuelos estos no querían saber nada. Esto, esto era más bien para adultos. Entonces ahí tuve que improvisar un poco. Lo que hice fue ponerles en círculo en el centro. Pedí una voluntaria que salió, se sentó en una silla y entonces todos los chicos salieron a hacer una declaración de amor a la chica. Y entonces, bueno, fue divertidísimo, los chavales se entusiasmaron, fue muy divertido. Y luego, bueno, también eh, les di la oportunidad a ellos de, entre ellos, contar chistes. Y bueno, fue un taller completamente diferente, pero muy divertido. Estuvo muy bien, ellos lo pasaron muy bien. Y yo también, por cierto. Qué bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Bien, pues ya para finalizar te quería preguntar, ¿qué consejos nos das a aquellos que deseamos incorporar más humor en nuestra vida para mejorar nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra psique y nuestra perspectiva filosófica de la vida? Pues sí, en parte ya lo he dicho, pero lo puedo complementar un poco. Traigo ahora a colación una frase de Leonardo da Vinci que decía que si es posible se debe hacer reír incluso a los muertos. O sea, la recomendación es ser creativos, crear humor. Se puede disfrutar del humor y se puede también producir humor, crear humor en las conversaciones diarias, en algún chiste. Bueno, lo de los chistes en realidad no es tan importante. Lo importante es, el humor es básicamente, a mí me parece muy acertado decir que
es una actitud ante la vida. Ujú, Como digo, hay muchas definiciones. A mí esta me parece muy acertada. Es una actitud ante la vida donde nosotros ponemos, eh, ponemos luz, ponemos esa capacidad de observación y ponemos el lado positivo siempre por encima. Mm, Yo diría también algo muy importante que he observado en la gente y en mí mismo, y es que tenemos mucho miedo a hacer el ridículo. mm, El miedo a la vergüenza, el miedo al que dirán, al hacer el ridículo, nos bloquea mucho. Entonces yo lo que propongo es arriesgar un poco. Tampoco digo hacer el ridículo porque sí, sino arriesgarse un poquito porque hay una frontera que tampoco está clara. Lo que para mí puede ser ridículo, para otro no, y viceversa. Lo que para otra persona, o sea, no está claro qué es hacer el ridículo en algunos casos. Entonces hay arriesgar un poco. Por ejemplo, decir una tontería, en principio, está mal, es absurdo. Pero decir una tontería en el momento adecuado puede ser una genialidad para romper el hielo, para acabar con una situación tensa, por ejemplo. Otra recomendación que doy es aprender a quitarse importancia personal. Cuando te das mucha importancia a ti mismo, eres vulnerable. Eh, Te falta humildad y ahí pues tienes, puede ser objeto de burla. Alguien que se da mucha importancia es vulnerable. Entonces ahí lo que tenemos que aprender es a encontrarnos a nosotros mismos naturalmente. Cuando alguien se da mucha importancia personal es que se aferra a algún papel que le ha tocado desempeñar en la vida. Puede ser un ujú, arquitecto, puede ser el que sea, ¿no? Su oficio o lo que sea. Entonces, si te aferras mucho a un papel, en cierto modo anulas lo que tú verdaderamente eres. Y eso, pues, te hace perder fluidez, te hace perder esa visión insólita de la vida que nos ayuda a disfrutar más del sentido del humor y a crearlo. Y esto también nos ayuda a aprender a reírnos de nosotros mismos, el quitarnos importancia personal. Y el tema de los chistes, como he dicho, se puede utilizar si uno es malo contando chistes o memorizándolos, pues coger uno, por ejemplo, uno que te guste y repetirlo mucho con la gente de confianza, pues contárselo una vez, contárselo otra vez. Tener un pequeño repertorio de chistes siempre es muy bueno, muy saludable. Y bueno, ya si quieres, para finalizar, ujú. yo diría que el auténtico y buen sentido del humor surge con la alegría del corazón, es decir, el corazón como algo interno, para llegar a una alegría natural, de la misma manera que los pájaros cantan al amanecer o las flores se abren a la luz del sol. El ser humano también tiene que abrirse, abrir su corazón y disfrutar de todo lo que la vida le pone por delante y ahí encuentra la alegría. Eh, y de ahí se puede llegar al entusiasmo, el entusiasmo que Mm, es ya un grado, un escalón por encima del sentido del humor, del buen humor. ujú, Entusiasmo que viene del griego en teos, es decir, es estar en esa parte divina que todo ser humano tiene. ujú. Y ahí ya es cuando realmente encuentras no solo el sentido del humor, sino también un poquito de felicidad en la vida, la que puedas conquistar o la que puedas merecer. Buenísimo, buenísimo, Miguel Ángel. Pues te agradezco muchísimo que hayas subido aquí a la Acrópolis para hablarnos de este tema tan humano, tan interesante, tan universal. Y nada más, yo quiero invitarte a otro programa más adelante para que nos cuentes otras cosas y amplíes este tema y también que nos cuentes anécdotas de filósofos, que las haya montones y son muy Sí. interesantes. Entonces lo dejamos aquí por hoy y te Muy envío un bien, abrazo muy grande y muchas también gracias. a todos los que nos escuchan y nos ven, pues les enviamos un abrazo muy grande y no olvidéis usar el poliedro lubricante El del humor. constructo poliédrico. El constructo poliédrico del humor, que es disponible y además es gratis. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Igualmente, a ti. Gracias. Adiós, adiós.